Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este capítulo en este video vamos a estar continuando con la lectura de Frankenstein de Mary Shelley y vamos a ir por el capítulo número 19. Londres era nuestro sitio actual de descanso. Decidimos quedarnos varios meses en esta ciudad maravillosa y celebrada. Clerval deseaba conectarse con los hombres de genio que florecían en aquella época, pero para mí esto era materia secundaria. Yo estaba fundamentalmente ocupado en obtener los medios de información necesarios para cumplimentar mi promesa y rápidamente me aboqué a las cartas de presentación que traía dirigidas a los más distinguidos filósofos naturales. Ese viaje realizado en los años de mis estudios me hubiese suministrado un inanarrable placer, pero una maldición había caído sobre mi vida. Ahora visitaba esa ciudad tan solo para obtener la información acerca de un asunto que para mí era horrible y profundo. Las compañías me malhumoraban. Cuando me encontraba solo podía ocupar mi mente con las imágenes del cielo y de la tierra. Me tranquilizaba la voz de Henry y me daba serenidad, pero los rostros alegres, bulliciosos y carentes de interés me llevaban a la desesperación. Había una barrera interpuesta con mis semejantes. Esa barrera estaba sellada con la sangre de William y Justin. Y cuando los recordaba, mi alma se poblaba de angustia. En Clerval me reconocí a mí mismo en otros tiempos. Era de carácter inquieto y ansiaba obtener experiencia y conocimientos. La diferencia de hábitos que encontraba eran para él una inagotable fuente de interés. También tenía un objetivo en vista. Su finalidad era visitar la India, porque creía que era la práctica de las diferentes lenguas que allí se hablaban, y a las particularidades de esa sociedad iba a contar con los medios necesarios para contribuir al progreso de la colonización y el comercio europeo. En Inglaterra encontraría las condiciones que le facilitaran ese plan. Estaba siempre ocupado, y lo único que le perturbaba la alegría era mi espíritu entristecido. Traté de ocultarle mi ánimo para no privarle de esos placeres que eran producto de una nueva forma de vida, lejos de recuerdos sombríos. Me negaba casi siempre a acompañarle, alegando que tenía otros compromisos para poder quedarme en soledad. Había comenzado a reunir los materiales de mi nueva creación, y esta tarea era como esa tortura de la gota de agua cayendo sobre la cabeza. Cada idea que le brindaba el asunto era motivo de profunda angustia, y cada palabra que expresaba referida al caso hacía temblar mis labios y también mi corazón. Luego de residir varios meses en Londres, recibimos una carta de alguien que vivía en Escocia y que años atrás nos había visitado en Ginebra. Mencionaba las bellezas de su país natal y nos preguntaba si no era suficiente tentación como para visitarle en la ciudad de Perth, donde habitaba. Mi parte, Clerval deseaba aceptar fervientemente la invitación, y por mi parte, aunque aborrecía la compañía, estaba también ansioso de ver nuevamente montañas, ríos y todos los paisajes maravillosos de la naturaleza que adornaban los lugares elegidos. Habíamos arribado a Inglaterra a principios de octubre y ahora estábamos en el mes de febrero del año entrante. Decidimos dejar pasar un mes para iniciar el viaje. En esta excursión preferimos no ir por el camino de Edimburgo, sino visitar Windsor, Oxford, Maltrock y otros lagos de Cumberland. Para llegar a nuestra meta a finales de julio, empaqueté mis elementos químicos y todo lo que llevaba reunido para culminar mi tarea en algún oculto lugar de las montañas septentrionales de Escocia. Salimos de Londres el 27 de marzo, estuvimos unos pocos días en Windsor, recorriendo su hermoso bosque. Era para nosotros, que residíamos en las montañas, un paisaje diferente. Los majestuosos robles, la caza abundante y los venados eran una novedad. De allí fuimos a Oxford. Cuando entramos recordamos los hechos ocurridos en aquella ciudad un siglo y medio antes. Aquí Carlos I había agrupado a su tropa. Esta ciudad le había sido fiel. Después de toda la nación olvidó la causa para unirse a la del Parlamento y la libertad. La memoria de ese monarca desdichado y de sus compañeros y el cordial Falkland y el inocente Goring, su reina, su hijo, le daban un interés particular a cada rincón de la ciudad que uno imaginaba había sido habitado por ellos. El espíritu de antiguos tiempos tenía su residencia en ese sitio,
y nos agradaba buscar sus huellas, y si estos sentimientos nos hubiesen alcanzado por sí solos, una gran gratificación, estaba la propia belleza de la ciudad que excitaba la admiración. Las universidades no antiguas y pintorescas son antiguas y pintorescas las calles, casi de maravilla, y el bello Isis, que fluye al lado entre prados de exquisito verde y se extiende luego en un remanso de aguas que reflejan la majestuosa reunión de agujas, torres y cúpulas rodeadas por árboles añosos. Me quedé arrobando con la contemplación de ese paisaje y sin embargo mi placer se disipaba cuando recordaba el pasado y anticipaba el futuro. Yo había sido creado para la serena dicha. Durante mi juventud, la desdicha nunca me visitó. Y alguna vez sentí, invadido por el tedio, siempre mi corazón sintió interés por la belleza natural o el estudio de lo que es excelente sublime en el hombre. Hacían que mi espíritu fuera elástico, pero ahora soy como un árbol que se quemó y el rayo le penetró hasta el alma y en ese momento sentía que había sobrevivido para exhibir lo que pronto dejaré de ser, una imagen de miseria, de humanidad destruida, repulsiva a los ojos propios y ajenos. Pasamos un tiempo considerable en Oxford, vagando por sus alrededores y tratando de identificar aquellos lugares que podían conectarse con épocas agitadas de la historia. Por la cantidad de objetos que se ofrecían a nuestra indagación, visitamos la tumba del ilustre Hampden y el campo en que cayó patriota. Por un instante mi alma se alejó de los míseros temores para contemplar las divinas ideas de libertad y sacrificio, y estas horas eran monumentos, recordatorios. Por un instante sacudí mis cadenas y me atreví a mirar con el espíritu libre y elevado, pero el hierro había lastimado mi carne y luego terminé hundiéndome en mi yo, que era miserable y desesperado. Dejamos Oxford muy a nuestro pesar y continuamos hasta Matlock, el siguiente sitio de nuestro viaje. La campiña se asemejaba bastante al paisaje suizo, pero en menor escala, y las colinas verdes no tenían la cúpula de nieve de los Alpes, que siempre se elevan entre las montañas, llenas de pinos de mi país natal. Visitamos las cavernas de maravilla y los pequeños gabinetes, y la historia natural donde las curiosidades eran dispuestas del mismo modo que en las colecciones de Severox y Chamonix. Este último nombre me hizo temblar cuando pronunció Henry y me apresuré a salir de Matlock al asociarlo con aquella terrible escena. Dejamos Derby en dirección al norte, pasamos 2 meses en Cumberland y en Westmoreland. Ahora casi podía sentirme entre las montañas suizas. Las pequeñas parcelas nevadas en las laderas de la montaña, los lagos, el movimiento de los ríos, eran espectáculos familiares que yo quería. También hicimos aquí algunas relaciones que me hicieron sentir la antigua felicidad, el contento de Clerval. Era su puesto mayor el mío, su mente se regodeaba ante los hombres de talento, hallaba recursos superiores a los que él mismo imaginaba, para así cuando se relacionaba con seres de inferior nivel. Podría quedarme aquí para toda la vida, me dijo en una ocasión, y entre estas montañas no extrañaría el paisaje de Suiza y el Rin. Pero descubrió que la vida del viajero suele tener dolores en medio de los placeres. Sus sentimientos lo obligaban a marchar constantemente y cuando empieza a gozar del descanso, vuelve a marchar en búsqueda de algo nuevo, que ahora seduce su atención y que después olvidará en búsqueda de otras novedades. Apenas si visitamos los lagos de Cumberland y Westmoreland, y entrechando algunos lazos afectivos con algunos de los habitantes, porque ya se acercaba la cita con nuestro amigo escocés, así que debimos despedirnos para seguir el viaje. Yo no lo lamenté. Había dejado de lado mi promesa durante todo este tiempo, y tenía miedo de la reacción del monstruo. Quizás se encontraba en Suiza, dispuesto a cumplir su venganza en mis parientes. Esa idea me perseguía, y me atormentaba en todos los momentos destinados al reposo. Esperaba las cartas de mi familia con impaciencia, y si se demoraban, me asaltaban 1000 temores. Cuando llegaban y veía que era la letra de Elizabeth o la de mi padre, apenas sí me atrevía a leerlas. A veces me parecía que el maligno me perseguía y que podía provocarme a que cumpliera la promesa, asesinando a mi compañero. Cuando me poseían esos pensamientos, no abandonaba a Henry ni siquiera por un instante. Lo seguía como una sombra para darle la protección de su ira imaginaria.
Me sentía como si hubiese cometido un crimen y la culpa me persiguiese en la conciencia. Era inocente, pero pendía de una horrible maldición sobre mí, la ignominia tan mortal como un crimen. Visité Edimburgo con indiferencia, sin embargo, esa ciudad debía interesar al ser más desdichado. A Clerval no le gustó el modo que le gustó Oxford. Para él, la antigüedad de esta última ciudad era más grata. La belleza y la armonía de esa ciudad nueva de Edimburgo, su castillo romántico, sus magníficos alrededores, el trono de Arturo, el pozo de San Bernardo y las colinas de Pentland, compensaron el cambio y provocaron su alegría y admiración. Pero yo estaba impaciente por llegar al fin del viaje. Una semana después salimos de Edimburgo, pasamos por Cupar, St. Andrews y siguiendo las orillas del Tay, arribamos a Perth, donde nos aguardaba nuestro amigo. No me hallaba en estado de reír y conversar y para informarme de sus sentimientos o sus planes con el buen humor que siempre se espera de un huésped, de modo que le comenté a Clerval que tenía ganas de seguir solo el viaje por Escocia. Te ruego, le dije que me esperes aquí y quizás me vaya por un mes o dos. Te pido que no te interpongas en mi viaje. Déjame solo por un breve tiempo. Cuando regrese a buscarte estaré seguramente más animado y mejor humor. Henry quiso disuadirme, pero como me mostré firme, abandonó el intento y me pidió que le escribiera seguido. Preferiría estar contigo, me dijo, aunque antes que quedarme con estos escoceses que no conozco. Vuelve pronto, querido amigo, para que pueda estar otra vez bien, algo que no lograré sin tu presencia. Después de separarme de mi amigo decidí buscar algún lugar remoto para terminar mi trabajo en soledad. Ya no dudaba de que aquel monstruo me seguía y que aparecería una vez terminada mi tarea para recibir a su compañera. Atravesé las tierras altas del norte y me quedé en una de las islas más lejanas del grupo de Orkney. Era un lugar ideal para el trabajo, ya que se trataba de un conjunto de rocas a las que el mar golpeaba. El terreno era fértil y la hierba se daba de comer a unas pocas vacas. Producía una cantidad pequeña de avena para sus habitantes y unas 5 personas de miembros flacos y deformes que eran el mejor ejemplo de la vida llena de miseria. Las verduras y el pan, cuando podían permitirse esos lujos, provenían de tierra firme, a unas 5 millas de distancia. En toda la isla había solamente 3 cabañas y una de ellas estaba vacía cuando yo llegué. La alquilé, solo había 2 cuartos miserables. El techo de paja estaba hundido, las paredes sin revoque y la puerta estaba desprendida de sus goznes. Ordené que repararan la vivienda, compré algunos muebles, me instalé en el lugar. Si sus mentes no hubiesen estado tan disminuidas por las privaciones, les habría causado sorpresa mi llegada, pero nadie se ocupó de mí, ni me molestó. Y apenas me dieron gracias por algunos alimentos y ropa que les di, a tal grado se anulan los sentimientos más primarios de los hombres cuando lo ataca el sufrimiento. En ese lugar de retiro trabajaba por la mañana, por la tarde, cuando el tiempo me lo permitía, me acercaba a las orillas del mar para oír las olas romper junto a mis pies. La escena era monótona, pero a la vez cambiante. Recordé el paisaje suizo tan distinto a esta desolación. Sus colinas eran pobladas de viñedos y sus casas dispersas en la llanura. Sus lagos calmos reflejaban el cielo azul y grato, y cuando el viento soplaba su alboroto no era más que el juego de un niño, si se lo compara con los rugidos del océano. De este modo repartí mis días y a medida que mi trabajo avanzaba, me parecía la tarea más horrible e irritante. Pasaba varios días sin darme ánimo de entrar en mi laboratorio, pero en otras ocasiones trabajaba de noche y día para completar mi faena. La labor iniciada era repugnante. Durante mi primer experimento había sentido un entusiasmo frenético que me impidió ver el horror de lo que hacía. Mi cerebro estaba ocupado en la consumación de mi objetivo y mis ojos eran ciegos al horror. Ahora trabajaba fríamente y mi corazón muchas veces se angustiaba ante lo que debían hacer mis manos. Ocupado por esta labor repulsiva, sumido en la soledad, mi ánimo comenzó a padecer las consecuencias y a mostrarme inquieto, nervioso. Temía encontrarme con mi perseguidor, me sentaba a veces, con los ojos fijos en el suelo, temeroso de alzar la cabeza y encontrarme con el objeto que no deseaba encontrar. No quería alejarme de la vista de los semejantes, porque quizás él quería hallarme solo para venir a reclamarme a su compañera. Mientras tanto trabajaba y mi obra avanzaba, imaginaba la terminación de con una esperanza llena de ansiedad. No me atrevía a sentir dudas, pero tenía el presentimiento funesto que llenaba de zozobra mi corazón. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.